Buenas noches, presidente. Buenas noches, colegas. Muchas gracias. Presidente, me sumo al saludo hecho por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, los colegas que integran la Comisión de Constitución y a su presidente, que la lidera, porque han hecho un trabajo muy importante, un esfuerzo muy grande, que se ha traducido en un dictamen de consenso, que no es lo ideal para ninguno de los integrantes de la comisión, pero que resume los acuerdos mínimos alrededor de un asunto de la máxima importancia para la política, cuál es el de determinar las condiciones bajo las cuales dinero privado puede entrar a las campañas políticas y a los partidos. Eso se ha restringido bastante. Las empresas privadas, por ejemplo, no pueden hacer esos aportes, solo las personas naturales, y se establecen límites, topes. Al respecto, por ejemplo, el colega Hans Troyes, coincido con él, ha señalado que los topes, por ejemplo, para los aportes privados son un poco elevados, al igual que los topes para actividades proselitistas. Y yo concuerdo con la propuesta hecha por él para reducirlos a la mitad. Pero en todo caso, digo, esta ha sido una fórmula de consenso y podríamos iniciar un debate interminable sobre cada una de las cosas que cada uno de los integrantes de la comisión y ahora del Congreso de la República quisiera incorporar en este texto. Y eso quizá atrasaría innecesariamente la aprobación de esta norma, que es urgente porque la próxima semana es semana de representación y la semana siguiente es la última semana que tendríamos para, entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no es cierto?, tener esta norma promulgada. De manera que, como han dicho otros de mis colegas, sería importante que hagamos un esfuerzo para mantener el consenso y poder esta noche sacar adelante esta norma con los menores ajustes posibles. Creo que la gran reforma que incorpora esta norma tiene que ver con la ampliación de la franja electoral. ¿Y esto resulta de qué? Resulta de la reforma constitucional que se hizo por referéndum, una de las 4, a fines del año 2018. Una de esas reformas estaba referida precisamente a financiamiento electoral. Y lo que decía era una cosa revolucionaria, novedosa en el Perú, que es que el acceso a radio y televisión durante las campañas electorales ya no se podrá hacer con recursos propios o con aportes privados de terceros. La única forma de acceder a radio y televisión en campaña es a través de la franja electoral, es decir, del financiamiento público indirecto, de un espacio que le otorga el Estado a cada uno de los concursantes en un proceso electoral. Y quiero solo referir acá que esa reforma, muy importante, fue iniciativa de dos colegas del Congreso anterior, Marisa Glave y Jorge del Castillo, y creo que hay que hacer el reconocimiento porque, como digo, es un cambio bien importante en la regla de juego y tiene que ver con un diagnóstico que se había hecho al respecto, que es que buena parte del financiamiento de las campañas tenía que ver con el acceso a radio y televisión. Y por tanto, el costo tan elevado de las campañas tenía que ver con este asunto. Y de esa manera, si eso corre por cuenta del Estado, ya no va a ser necesario que los candidatos y las organizaciones políticas tengan que buscar, ¿no es cierto?, de manera a veces muy apresurada, financiamiento para acceder a estos medios. Ahora solo se podrá hacer a través del financiamiento público. Entonces, necesitamos ampliar la franja, porque hasta ahora la franja ha sido el complemento de la forma más importante que tenían los partidos para llegar a radio y televisión, que era el financiamiento privado. Ahora, sin financiamiento privado, tenemos que encontrar una franja que sea, por supuesto, más amplia y un poco más generosa de lo que ha sido hasta ahora, y eso está planteado bien en este dictamen que estamos discutiendo el día de hoy. Y en segundo lugar, tenemos un conjunto de normas referidas a qué pasa
en relación con el uso de los recursos, sobre todo privados que entran a las campañas, que no cumplen con las normas que están establecidas en este dictamen o en las leyes vigentes. Hay ya un conjunto de normas que regulan estos temas. Esta es una norma complementaria. Y es complementaria porque incorpora, por ejemplo, las infracciones que se cometen al irrespetar las normas sobre financiamiento electoral, las sanciones que se establecen ante esas infracciones. Las infracciones pueden ser leves, pueden ser graves o pueden ser muy graves, y cada una de ellas tiene, digamos, una sanción. Hay sanciones, en algunos casos, económicas, ¿no es cierto?, multas que se imponen en función de la gravedad de las infracciones. Pero también establece la norma que cuando no se pagan las multas, la OMP puede tener las herramientas para cobrarlas. Herramientas que no tiene hoy día. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que como la OMP no tenía herramientas para cobrar las multas no se pagaban. Entonces eso va a terminar y va a ser bueno porque vamos a empezar a cumplir con las normas. Y también establece, digamos, una sanción incluso que va más allá y que presenta algunas dificultades con algunos de los colegas que me han antecedido, que es, ¿qué pasa si uno no cumple con pagar las multas y la OMP no puede cobrarlas? Y lo que establece el dictamen es que en esos casos puede llegarse a la suspensión de la inscripción y eventualmente a la cancelación de la inscripción. Entonces la pregunta es si estos son, digamos, sanciones válidas a ser consideradas en un proyecto de esta naturaleza. Lo que se está proponiendo es que después de las sanciones económicas y el cobro por la OMP, si no se puede cobrar, ¿no es cierto?, se penalice a la organización con el financiamiento público directo que reciben. Entonces privas tú a esa organización del financiamiento público directo. Para que culmine el congresista, por favor. ¿Cuántos? Pensé que no había... Adelante, no le vamos a dar un tiempo determinado porque esta es una reforma importante y requiere ser lo más esclarecida posible. Adelante, perfecto, corro entonces. Entonces, señalaba que lo que se está proponiendo es que primero se pierde el financiamiento público directo, que después hay un plazo para cumplir con las sanciones pendientes. Si ese no se cumple, se suspende y al final de un año después de la suspensión, si no se ha cumplido con el pago de esas multas, se pierde la inscripción. Entonces, la pregunta es si es válido o no perder la inscripción o verse suspendido en sus derechos de participación política. Y de hecho hay normas en la legislación nacional que establecen eso para empresas privadas que no cumplen, ¿no es cierto?, con las disposiciones administrativas que corresponden. O sea, no estamos creando acá derecho, existe, se aplica. Lo que es novedoso es que por primera vez se esté aplicando a organizaciones políticas que tienen problemas en cumplir con estas normas. La idea, presidente, es que en las normas referidas a financiamiento, que es tan importante cumplir para evitar que dinero mal habido, dinero sucio, entre al financiamiento de las organizaciones políticas, eso es lo que queremos evitar. Y por eso tenemos que contar con sanciones que obliguen a los partidos, por el temor a su imposición, a no recurrir a esos mecanismos de financiamiento electoral. Eso es todo. Y creemos que, dada la gravedad de someter a la política y a sus organizaciones a los mandatos, en algunos casos de los intereses ligados al narcotráfico, en otros a la minería ilegal, en otros a la corrupción, al contrabando, en fin, todo ese conjunto de actividades ilícitas que existen en una sociedad, el esfuerzo por proteger a la política de ese tipo de financiamiento y de ese tipo de sometimiento justifican que seamos muy rigurosos en el tipo de herramientas que le damos a las autoridades para que todos los partidos y todos los políticos, ¿no es cierto?, nos sometamos y cumplamos con las leyes.
Quisiera señalar, además, presidente, que la norma también es importante porque establece que los recursos recibidos de fuente privada o de financiamiento público, sea directo o indirecto, las organizaciones están obligadas a gastarlos teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la igualdad, la paridad y la no discriminación entre hombres y mujeres. Este ha sido el resultado de estudios que se han hecho por la OMPE y por organizaciones feministas que concluyen que en el uso de los recursos de los partidos, sean públicos o privados, sigue subsistiendo una gran inequidad. Y entonces nosotros que acabamos de aprobar la Ley de Paridad y Alternancia, lo que queremos es recordar que los partidos también tienen que utilizar, bajo los criterios de igualdad y paridad, los recursos que reciben de privados y del Estado. Y por último, presidente, en general, llamar la atención sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Acá, por ejemplo, se ha cuestionado una norma que existía hasta el año 2016, por la cual en campaña los partidos tienen que rendir cuentas por lo menos una vez. Ya han dicho, he escuchado ahí a alguien que ha dicho qué difícil en campaña electoral rendir cuentas. Si el partido está mínimamente organizado, los recursos que entran, ¿no es cierto?, van directamente a una cuenta y de esa misma cuenta salen los recursos con que se compran, se pagan los gastos de la campaña. Y si uno lleva esas cuentas ordenadas, que es lo que la ley quiere de los partidos, no habrá ninguna dificultad que a lo largo de la campaña misma, ¿no es cierto?, se pueda hacer ese rendimiento de cuentas. De hecho, hay países como Chile o México, nos los ha dicho Percy Medina, el representante de IDEA Internacional, en la Comisión de Constitución, que tienen un sistema, ¿no es cierto?, online, como se dice, que de manera directa, virtual, se puede rendir cuentas al organismo electoral correspondiente, a la OMPE. Es decir, no hay que generar mucho papel para eso, sino basta con tener un buen sistema de contabilidad y poder reportar esos ingresos y esos egresos. Y la otra herramienta de transparencia sobre la cual he escuchado algunos reparos tiene que ver con la norma que dice que cuando los partidos se inscriben, dirán, bueno, acá yo autorizo a la OMPE a que pueda ver la cuenta bancaria donde yo voy a manejar los recursos de la campaña, es decir, lo que me entre del Estado y lo que me entre de los privados, y lo que yo gaste con esos recursos. La pregunta acá es por qué, digamos, esa transparencia en el manejo de los recursos del partido tendría que incomodar a alguien. Se supone que esos recursos son todos lícitos y van a ser utilizados de manera lícita en la campaña. Salvo que uno tenga otras intenciones con esos recursos, sea que no sean todos lícitos, o sea que no todos se vayan a utilizar lícitamente en la campaña, nosotros no vemos ninguna razón para este gesto de transparencia que se propone, que ya existe en otros países de América Latina y del mundo y que contribuye precisamente, ¿no es cierto?, a evitar el mal uso de los recursos y la penetración de dinero sucio a la política. De manera que yo pediría, presidente, que podamos mantener eso que son avances importantes en transparencia en el dictamen. Si hubiera necesidad de hacer ajustes, por supuesto que es el momento para hacerlos, recordando que tenemos poco tiempo, que este es un texto de consenso, repito, que ha costado bastante lograrlo y que ojalá que podamos actuar con rapidez. Y que podamos, presidente, dar el ejemplo, porque muchas de las normas, y con esto concluyo, que estamos aprobando cuando votemos por este dictamen, son normas que no pudimos aprobar en el Congreso anterior. Hubo una gran resistencia, a pesar de que, como vemos, son herramientas fundamentales para transparentar la política y el financiamiento de la política. Estoy seguro, presidente, que como lo hemos hecho en la Comisión de Constitución, ahora en el Pleno, daremos el ejemplo y demostraremos que somos un Congreso comprometido con la transparencia, con la rendición de cuentas
y con la idea de que la política debe ser protegida, ¿no es cierto?, del financiamiento ilegal de sus actividades. Presidente, si me permite, me pide el colega Guillermo Aliaga una interrupción.